¿Y si te dijera que la estrategia en una negociación y el comportamiento de las partículas en un gas pudieran describirse con exactamente las mismas matemáticas? Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante de David H. Wolpert que tiende un puente entre dos mundos que, a primera vista, no podrían ser más distintos. Totalmente. Por un lado, la teoría de juegos, que estudia nuestras decisiones estratégicas. Y por otro, la física estadística, que describe el comportamiento colectivo de sistemas con incontables partículas. Y la misión, si la he entendido bien, es desentrañar una idea central muy potente. Sí, la idea es que un único concepto matemático, que viene de la teoría de la información, puede resolver problemas que son fundamentales en ambos campos. Y seamos claras, la propuesta es muy ambiciosa. Sugiere que los límites de nuestra propia racionalidad, nuestras imperfecciones al decidir, podrían estar gobernados por los mismos principios que, por ejemplo, determinan la temperatura de un sistema físico. A mí me parece una de esas ideas que lo cambian todo. Una teoría unificadora en miniatura. Pues yo de entrada soy algo más escéptica. La belleza matemática es muy seductora, pero, no siempre se traduce en una aplicación práctica y real. Ya. Tendremos que ver si esto es solo un paralelismo ingenioso, una curiosidad, o si de verdad hay algo más profundo debajo. Perfecto. Pues pongamos esa elegancia a prueba. Empecemos por el problema que intenta resolver en el primer campo, en la teoría de juegos. Vale. Su pilar fundamental desde hace décadas es la idea de la racionalidad total, cuyo máximo exponente es el famoso equilibrio de Nash. Que asume que cada jugador es un genio estratega. Exacto. Capaz de calcular la jugada óptima teniendo en cuenta lo que harán todos los demás, que a su vez también son genios estrategas. Lo cual es, evidentemente, una fantasía. En el mundo real, nadie es un superordenador con una capacidad de cálculo infinita. El documento lo llama racionalidad limitada. Un concepto que ya existe, claro. Sí, claro, pero aquí se aborda de una forma novedosa. En la vida real tenemos limitaciones de tiempo, de información y, sobre todo, y esto lo subraya el documento, el coste computacional. O sea que pensar consume recursos. Exacto. Analizar todas las variables de una decisión compleja es agotador. Totalmente. Me recuerda a cuando intentas decidir qué cenar usando una aplicación de reparto. Ajá. La opción perfectamente racional sería comparar valoraciones, precios, ingredientes, tiempos de entrega de, 200 restaurantes. ¿Nadie hace eso? Imposible. El coste mental es altísimo. Al final, aplicas una racionalidad limitada. Eliges entre los 3 o 4 sitios de siempre. Tu comportamiento no es el óptimo, pero es eficiente. Claro. Y ese supuesto de la racionalidad perfecta ha sido el mayor obstáculo para aplicar la teoría de juegos a situaciones reales, desde la economía a la política. Cierto. Pero, muchos modelos ya intentan corregir esto. Lo habitual es añadir un factor de ruido o asumir que la gente comete errores aleatorios. ¿Qué diferencia hay aquí? ¿No es ponerle un nombre más elegante a la idea de que nos equivocamos? Ahí está la clave. La propuesta de Wolpert es mucho más fundamental. En lugar de añadir un parche, un factor de error, se pregunta, ¿y si la incertidumbre no es un error? Sino una parte intrínseca de la decisión. Justo. Para modelar esto, recurre a un principio de la teoría de la información, el principio de máxima entropía. Que es un principio muy potente y, en el fondo, muy intuitivo. Explicado fácil, dice que ante una información incompleta, la distribución de probabilidad más honesta es la que es lo más aleatoria posible dentro de las restricciones que conoces. O sea, no te inventes información que no tienes. Exacto. Si solo sabes que una moneda puede ser cara o cruz, la máxima entropía te dice que asumas un 50-50. Es como una navaja de Occam para las probabilidades. Me gusta la analogía. Y aplicando este principio, el documento llega a una función matemática, un lagrangiano, que podemos imaginar como la ecuación de la pereza inteligente. La pereza inteligente, vale. Es un tira y afloja constante entre dos fuerzas. Por un lado, tienes el objetivo de ganar, de maximizar tu beneficio. Lo que requiere mucho esfuerzo mental, mucho cálculo. Eso es. Y por otro, tienes una tendencia natural a conservar energía, a no pensar más de lo necesario, a mantener tus opciones abiertas. Esa tendencia es la entropía. De acuerdo, la analogía me gusta. El lagrangiano entonces busca el punto de equilibrio óptimo entre el esfuerzo de ser un genio estratega y la tentación de tomar un atajo mental. Precisamente. Y lo mejor es que no es un interruptor de racional o irracional. El modelo introduce un parámetro, beta, que actúa como un dial.
Como el termostato de la racionalidad. Exacto, como un termostato. Si pones beta al máximo, en infinito, la entropía no importa nada, y el jugador se comporta como el Homo economicus del equilibrio de Nash. Cálculo perfecto. Pero si pones beta muy bajo, cercano a cero, el coste de pensar es tan alto que al jugador le da casi igual el resultado, y su comportamiento se vuelve prácticamente aleatorio. Entiendo. Así que beta mide cuánto te importa el resultado en comparación con el esfuerzo mental que te cuesta conseguirlo. Un beta alto significa que estás muy motivada y dispuesta a quemar calorías pensando. Y un beta bajo, que eres más indiferente o estás mentalmente agotada. Y tus decisiones son más impredecibles. Vale, es una descripción mucho más rica. Te compro esta parte. Pero sigo sin ver la necesidad de traer la física a todo esto. Parece una complicación innecesaria. Ahí es donde reside la genialidad del argumento. Porque resulta que los físicos, sin saberlo, llevaban décadas usando exactamente la misma matemática para resolver un problema que en la superficie no tiene nada que ver. A ver, sorpréndeme. ¿Cuál es ese problema? Es de nuevo un problema de información incompleta. Un físico que estudia un gas en un recipiente no puede conocer la posición y velocidad exactas de cada uno de los billones de partículas. Imposible. Claro. Lo que sí puede medir son propiedades promedio, como la energía total del sistema, que es lo que nosotros percibimos como su temperatura. Cierto. Y para inferir el comportamiento del sistema a partir de esa información limitada, ¿qué herramienta crees que usan? Me lo imagino. El principio de máxima entropía. Tal cual. De ahí surge la famosa distribución de Boltzmann, que nos da la probabilidad de que una partícula esté en un cierto estado de energía a una temperatura dada. Pero ahí hay un problema. Sí, un problema enorme, el gran dolor de cabeza de la física estadística. Las partículas no son independientes. Interactúan entre sí, están acopladas estadísticamente. El estado de una influye en el de sus vecinas. Y calcular eso de forma exacta para un sistema grande es computacionalmente intratable. ¿Y cómo lo solucionan los físicos? Con un truco muy ingenioso, una aproximación llamada teoría del campo medio, o mean field theory. La idea es simplificar radicalmente el problema, ¿no? Sí, en lugar de calcular la interacción de cada partícula con todas sus vecinas, una por una, imaginas que cada partícula solo siente el efecto promedio de todas las demás. Como estar en una multitud en un estadio. Justo, no reaccionas a cada persona, sino al rugido general, al ambiente. Es una simplificación, no es la realidad exacta, pero funciona sorprendentemente bien. Vale, una aproximación para hacer los cálculos manejables. Pero aquí viene el giro del documento de Wolpert. Argumenta que la forma matemáticamente más rigurosa de derivar esta teoría del campo medio A ver. es buscar la mejor distribución de partículas independientes que se aproxime a la distribución real, que está acoplada. Y cuando haces eso, la función matemática que tienes que minimizar para encontrar esa mejor aproximación es formalmente idéntica al lagrangiano que vimos para la teoría de juegos. Espera un momento. ¿No estás diciendo que se parece o que es una buena metáfora? Estás diciendo que es la misma ecuación. Tal cual. Es un corta y pega. La correspondencia es total y directa. A ver, desglósalo. Los jugadores en un juego son las partículas en un sistema físico. Las estrategias que puede elegir un jugador son los estados en los que puede estar una partícula. Vale. La utilidad o el coste para un jugador al elegir una estrategia es matemáticamente análoga a la energía de una partícula en un estado concreto. ¿Tiene sentido? Bien se designa con la letra beta. O sea que, según esto, un grupo de traders con racionalidad limitada tomando decisiones en un mercado. Es matemáticamente indistinguible de una aproximación de campo medio de un sistema de partículas a una cierta temperatura. La simetría es inquietante. No voy a negar que es de una elegancia abrumadora, pero mi escepticismo vuelve con fuerza. Vale, la matemática es la misma, una coincidencia preciosa. ¿Y qué? ¿Que para qué sirve? Exacto. Sirve para algo más que para escribir un artículo académico fascinante. ¿Tiene alguna aplicación práctica este puente? El autor sostiene que sí, y que abre un camino de doble sentido. Podemos empezar a importar herramientas y conceptos muy desarrollados en física para analizar la economía y las ciencias sociales de una forma completamente nueva. Eso suena muy bien en teoría, pero necesito un ejemplo concreto para convencerme. Por supuesto. En física estadística existe un concepto llamado el colectivo gran canónico.
Me suena así. Es un modelo que los físicos usan cuando no solo la energía del sistema es incierta, sino también el propio número de partículas. Imagina un vapor en equilibrio con su líquido. Las moléculas pueden pasar de una fase a otra. Con lo cual el número de partículas en el vapor no es fijo. Vale, ¿y cómo se traduce eso a la teoría de juegos? Usemos nuestro diccionario. Si las partículas son jugadores, Un modelo con un número variable de partículas se convierte en un marco para analizar juegos con un... número variable de jugadores. Y eso es algo que la teoría de juegos tradicional apenas sabe cómo manejar. Si conectamos esto con el panorama general, eso es increíblemente potente. Pensemos en un mercado tecnológico. Con los modelos clásicos, analizar la competencia entre dos grandes es factible. Sí. Pero, ¿cómo modelas la aparición repentina de un disruptor, una startup o la quiebra de una empresa? El colectivo Gran Canónico, al permitir que el número de jugadores cambie, nos daría por primera vez un lenguaje matemático riguroso para describir no solo la competencia, sino la propia ecología del mercado. El nacimiento y la muerte de las empresas. Exacto. Es una herramienta completamente nueva para las ciencias sociales, importada directamente de la termodinámica. Vale, me has convencido en esa dirección. ¿Y qué hay del otro sentido del puente? ¿Mi campo, la física, obtiene algo de todo esto o es solo una calle de un solo sentido donde las ciencias sociales se aprovechan de nuestro trabajo? El flujo de ideas también va en la otra dirección. El documento sugiere que las técnicas que se han desarrollado en teoría de juegos para encontrar equilibrios, sobre todo en situaciones donde cada jugador tiene objetivos diferentes, ¿Y a veces contrapuestos? podrían usarse para acelerar los cálculos en física. Es como si para resolver el comportamiento global del sistema fingieras que cada partícula tiene su propia agenda egoísta. ¿Su propia función de utilidad que quiere optimizar? Es un cambio de perspectiva radical para un físico, un enfoque algorítmico diferente. Podría ser útil. En el documento también se mencionan las transformaciones de semicoordenadas. Eso suena terriblemente abstracto. Es un truco matemático, pero la idea es muy visual. Imagina que estás describiendo el tráfico en una ciudad. Puedes hacerlo desde la perspectiva de cada coche individual, con su velocidad, su destino, sus decisiones. Vale, la visión microscópica. Un juego no cooperativo. Cada coche a lo suyo. Exacto. Pero también podrías describir el mismo sistema en términos de flujos de tráfico en las grandes avenidas, la densidad de coches, la velocidad media. La visión macroscópica. Pues la transformación de semicoordenadas es como cambiar de una perspectiva a la otra. El problema físico es el mismo, pero la descripción matemática cambia, y al hacerlo puedes ver patrones que antes eran invisibles, como si todos los coches de una avenida estuvieran cooperando para formar un atasco. Y eso conecta la teoría de juegos no cooperativos con la de juegos cooperativos. Vale, entiendo el puente. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Resumamos el viaje. Partimos de un problema fundamental. Los seres humanos no somos calculadoras perfectas. Nuestra racionalidad es limitada y pensar tiene un coste. Y en lugar de verlo como un fallo, encontramos un modelo basado en la teoría de la información que lo trata como una característica fundamental. Un modelo que describe la racionalidad no como un interruptor, sino como un espectro, un dial que podemos ajustar. Después, dimos con el giro sorprendente. Este modelo es un calco matemático exacto de una técnica clave en la física estadística, la teoría del campo medio. Se creó una analogía asombrosa entre dos campos que parecían no tener nada en común. Una analogía donde los jugadores son partículas. Sus decisiones son los estados de esas partículas. Y su grado de racionalidad es, literalmente, la temperatura inversa del sistema. Un concepto que empezó como una metáfora y acabó siendo una identidad matemática. Y finalmente, vimos que este puente no es solo una curiosidad, sino que permite un intercambio fértil de ideas y herramientas. Usar conceptos de la física, como el colectivo Gran Canónico, para modelar sistemas sociales dinámicos. Y a la inversa, usar la perspectiva de la teoría de juegos para plantear nuevos algoritmos en física. El documento unifica estos dos campos a través de la lente de la información incompleta y la optimización bajo restricciones. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea bastante profunda. A ver. Si las matemáticas que describen a un grupo de personas negociando en un mercado y a un gas enfriándose en un pistón son las mismas, ¿significa que hay algo fundamentalmente similar en la naturaleza de todos los sistemas complejos? Ya estén formados por agentes con intenciones o por partículas inconscientes. Exacto. ¿Podrían el comportamiento emergente de una sociedad y las propiedades termodinámicas de un material ser, en el fondo, dos manifestaciones de una misma lógica universal?
Una lógica gobernada no por fuerzas o voluntades, sino por las leyes de la información. ¿Una idea para reflexionar? Gracias por acompañarnos en este análisis.